Buenas tardes, profesoras y compañeros. El día de hoy les voy a presentar el primer caso clínico, denominado Karina, que trata de una inmunosuficiencia severa combinada por deficiencia de la enzima 2-desaminasa. Este caso corresponde al sistema inmune, que les habla Carolina Ferreira. Karina es la quinta hija de una pareja formada por Álvaro y Gladys, quienes son primos lejanos. Están casados hace 7 años. Al nacimiento, Karina se veía sana, pero a las 3 semanas desarrolló puntos intensamente pigmentados en el tronco y la cara. 3 semanas más tarde presentó aftas en la boca, que puede ser debido a la hipersensibilidad a bacterias que están presentes en la microbiota oral y la piel, por lo cual se encuentra inapetente, rechazando mamar. Gladys acude al consultorio donde el médico que examina a Karina la interroga acerca de sus antecedentes de enfermedades en sus otros hijos. Gladys relata que sus primeros 3 hijos, 2 varones y una niña, han sido muy sanos, pero su cuarto hijo murió a los 3 meses como consecuencia de una neumonía grave. El médico solicita revisar la ficha del hermano muerto de Karina y para ello envió una solicitud al archivo del hospital. En la ficha se constata que el niño que murió en su casa de neumonía fue sometido a una autopsia, ya que murió en el verano, época que no es habitual para esa patología, y la autopsia mostró que el timo presentaba apariencia fetal. Junto con la médula ósea, este corresponde a un órgano primario en el cual se generan las células del sistema inmune. Y en este órgano se genera la maduración de los linfocitos T específicamente para luego llegar a órganos secundarios. Ante esto se le hizo un estudio anatomopatológico al niño, encontrando que los corpúsculos de Hazard, que corresponden a estructuras que se encuentran en la médula del timo humano, estaban ausentes y los timocitos eran escasos. Con estos antecedentes, el médico solicita realizar exámenes a Karina, la radiografía de tórax, que consiste en rayos X, que utilizan una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del tórax. Se utiliza para evaluar los pulmones, corazón y la pared del pecho y se puede utilizar para diagnosticar ciertas fallas, ya sea del aliento, tos persistente, fiebre, etc. Y estudios sanguíneos, donde se pidió el recuento de linfocitos, que es la determinación, se realiza a partir de una muestra de sangre venosa. Normalmente forma parte del hemograma y se realiza en cualquier control de sangre rutinario cuando existen signos y síntomas asociados a alteraciones de leucocitos como infecciones. Se requiere de un tratamiento. Y el recuento de linfocitos T, que es un conteo de CD4 a través de una muestra de sangre por venopunción, donde se mide la cantidad de linfocitos CD4 o tóxicos en la sangre. El recuento de linfocitos B, que es un conteo individual de linfocitos B diferencial mediante también este análisis de sangre. Y el recuento de natural killer, que corresponden a células que inducen a la muerte de otras y pertenecen a la inmunidad innata. Y la respuesta también de linfocitos T a PHA, que corresponde a un método in vitro más simple, reproducible, rápido y semi-cuantitativo. A veces solo esta prueba detecta deficiencia de inmunidad mediada por células debido a que algunos componentes antigénicos inducen a la transformación linfocitaria, en tanto que otros inducen nada más que a la producción de mediadores. La fitohemaglutinina, PHA, transforma los linfocitos pequeños en linfoblastos proliferantes en los cultivos de tejidos, y la proliferación linfocítica normalmente ocurre temprano en la respuesta inmune. Con este test se ve la integridad de la respuesta proliferativa temprana usando mitógenos específicos para estas células. Y la actividad enzimática de ADA en eritrocitos, que corresponde a una prueba realizada en sangre con heparina o en papel filtro. El dato patognomónico es la acusación de nucleótidos de desoxiaminasa en eritrocitos. Eritrocitos normales carecen de DAXP. Si el individuo no ha sido transfundido, los niveles de DAXP correlacionan con el fenotipo clínico. Este parámetro puede ser empleado para monitorear la efectividad del tratamiento. Los resultados de Karina ante estas pruebas: la radiografía de tórax muestra una sombra de timo ausente, márgenes anteriores de costillas evidentes y el resto normal.
El recuento de linfocitos presenta 150 células por microlitro, donde los valores referenciales son mayor a 3000. El recuento de LT está ausente y el valor referencial oscila entre 2000 a 5000 células. El de los linfocitos B también está ausente, que oscila su valor entre 500 a 3000 células. Las natural killer, 60 células por microlitro y el valor referencial es 150 a 950. En cuanto a la respuesta de linfocitos T, es negativa y la actividad enzimática negativa también. Bueno, ante los antecedentes anteriores, el médico ya tenía claro el diagnóstico de Karina, que corresponde a inmunodeficiencia severa combinada, SCID, por deficiencia de la enzima adenosin desaminasa, ADA. Se le indicó a la familia que la mejor opción de tratamiento para Karina es el trasplante de médula ósea, y para ello se realizaron estudios de compatibilidad que corresponden a un estudio de tipificación de antígenos HLA-ABDR de baja resolución, que consiste en que los antígenos HLA o antígenos leucocitarios humanos son identificados a partir del ADN obtenido de los leucocitos de los receptores y donantes. Los antígenos HLA presentes en la superficie de las células nucleadas son las encargadas de que el sistema inmune diferencie lo propio de lo extraño e inducen una respuesta inmune de rechazo en el receptor de un trasplante. Por tal motivo es importante buscar el donante más compatible. Y para estudiar los antígenos HLA, el laboratorio, según el ICP Chile, utiliza la técnica de biología molecular por PCR. Esta prueba se la realizó a toda la familia, hermanos y padres, donde una hermana y un hermano resultaron HLA idénticos. El hermano, que era grupo sanguíneo ABO compatible con Karina, fue el que fue seleccionado para donarle la médula ósea y se realizó un cultivo mixto, obteniéndose una reacción negativa. Después de preparar a Karina para la recepción del trasplante, se extrajeron 2,8 por 107 células de la cresta ilíaca del hermano y fueron transfundidas a Karina, donde se calculó una dosis de 5 por 106 células por kilogramo de peso. Tras el trasplante de médula ósea, Karina elevó su recuento de linfocitos a 500 células por microlitro y fue aumentando paulatinamente de peso, y a los 20 días se le dio de alta. Un mes después, toda la familia se vio afectada por un episodio de gripe, pero Karina se recuperó sin problemas y su recuento de linfocitos al mes aumentó a 1500 células por microlitro. Su respuesta a PHA mitógeno se normalizó. Sus linfocitos tienen un cariotipo XY porque fueron donados por parte de su hermano. A modo de introducción, debemos recordar que el sistema inmune tiene como principal función proteger a los organismos multicelulares contra agentes patógenos como virus, bacterias, hongos, parásitos. En general, podemos decir que está compuesto por distintas células, moléculas y organismos, además de otorgar una respuesta innata como también adaptativa, las que trabajan de manera coordinada para tener una respuesta con mayor eficacia. A grandes rasgos, sabemos que la inmunidad innata se denomina así porque es congénita y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. Por lo tanto, proporciona una respuesta inmediata a los agentes patógenos. Reconocen solo un número limitado de moléculas de antígenos en los invasores, a diferencia de la adaptativa. No tiene memoria de los encuentros, no tiene registro de los antígenos extraños específicos y no ofrece ninguna protección constante frente a una futura infección. Como se observa en la imagen, está compuesto por barreras epiteliales de piel y superficies mucosas, fagocitos, células dendríticas que tienen actividad fagocítica y al mismo tiempo cumplen función como células presentadoras de antígeno, lo cual sirve de ayuda para la actividad adaptativa, inmunidad mejor dicho. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa, que es una respuesta más específica. Tarda más en llevarse a cabo, pero tiene mayor eficacia contra el antígeno específico. Las células importantes en esta respuesta son los linfocitos B. Reconocen el organismo patógeno, se activan y diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos, mediadores de la inmunidad adaptativa humoral. Y los linfocitos T, que no reconocen al antígeno directamente y por ende requiere a una célula presentadora de antígeno para que el antígeno sea procesado y así este pueda expresarlo en su membrana para que sea reconocido por el linfocito T y se adhieren al LT3 efectores. Estos linfocitos son mediadores de la inmunidad adaptativa celular.
En la siguiente diapositiva encontramos una tabla de resumen que alude a la comparación entre la inmunidad innata y adaptativa para que ustedes puedan revisar con mayor tranquilidad en sus casas. Ahora bien, teniendo en consideración lo anterior, podemos decir que el sistema inmune, al igual que cualquier otro sistema de nuestro cuerpo, puede presentar fallas, las cuales pueden ser en una o en todas sus partes. Si nos centramos en una falla producida por el sistema inmune, producto de la cual es incapaz de proteger al huésped contra diversos agentes, tenemos como resultado de esto lo que llamamos una inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias se pueden clasificar en dos. Resultan de un defecto genético hereditario que también puede ser traspasado mediante la leche materna al recién nacido o del desarrollo del sistema inmunitario, corresponde a una inmunodeficiencia primaria. Está presente desde el nacimiento, pero se puede presentar en etapas posteriores. Y por otro lado, encontramos las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas por exposición a ciertos agentes tóxicos o cosas así. Ahora bien, centrándonos en las inmunodeficiencias primarias, debemos entender que estos defectos del sistema inmune pueden afectar a la inmunidad innata, en la cual se afectan células fagocitarias y complemento, o adaptativa, donde se ven afectadas las células B y T. En esta imagen gráfico podemos ver cómo se clasifican las inmunodeficiencias primarias, donde encontramos inmunodeficiencias primarias humoral, que corresponden al 50%, inmunodeficiencias celulares, donde se afectan las células T, inmunodeficiencias del complemento, inmunodeficiencias fagocíticas e inmunodeficiencias combinadas, que es la que nos interesa a nosotros, donde se ven afectadas las células B y T, y estas corresponden a un 20% del total. Las inmunodeficiencias primarias, como mencionamos anteriormente, son producidas por defectos congénitos en tipos celulares específicos. Como se puede observar en la imagen, la inmunodeficiencia combinada grave afecta principalmente a la célula progenitoria linfoide, la cual puede ser producida por diferentes mecanismos, los cuales veremos a continuación. Bueno, las inmunodeficiencias combinadas son enfermedades originadas por falta de células T o por la alteración importante de la función de las mismas y que está combinada con una alteración de los linfocitos B o anticuerpos. Los defectos de los linfocitos T afectan a la inmunidad humoral. ¿Por qué? Bueno, ya que los linfocitos B requieren de la ayuda de los linfocitos T helper para su completa activación, producción de anticuerpos y cambios isotópicos requieren de que existan estas células. Aumenta también la susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales y de hongos. En la tabla que vemos se pueden apreciar los defectos por los cuales se puede generar una inmunodeficiencia combinada grave, como puede ser por una deficiencia del RAG1 o RAG2, donde no hay reordenamiento de TCR o de gen que codifica para inmunoglobulinas, por deficiencia de PNP, donde el metabolito tóxico en las células T y B está aumentado, deficiencia del JAK3, deficiencia de la interleuquina 2R gamma y deficiencia del SAP70. Y como es en el caso de Karina, su inmunodeficiencia se produjo por un defecto en la enzima adenosina deaminasa, también denominada ADA. Producto de ello se genera una acumulación de metabolitos tóxicos que tendrá como consecuencia la apoptosis de las células, linfocitos T y B, que en otra diapositiva veremos con más detalles. El modo de herencia es autosómico recesivo. La inmunodeficiencia combinada grave, producto de un defecto en la enzima adenosina desaminasa ADA. Por definición, el déficit de adenosina desaminasa es una forma de inmunodeficiencia combinada grave caracterizada por una linfopenia profunda y niveles muy bajos de todos los isotipos de inmunoglobulinas que dan como resultado a la aparición de infecciones oportunistas, graves y recurrentes. La fisiología del ADA, como vemos en la imagen, como se puede apreciar en las líneas más gorditas, en condiciones normales, la desoxiadenosina y adenosina, gracias a la acción de la adenosina deaminasa, que es sintetizada por el gen 20q1312, cataliza la desaminación de adenosina y desoxiadenosina en inosina y desoxiadenosina, o DINO.
respectivamente, para que éstas sean excretadas por la orina o heces mediante la conversión de estos a ácido úrico. Asimismo, el ADA es una enzima clave para el reciclaje de purinas, ya que la síntesis de novo, o bien dicho, síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples, requiere 6 moles de ATP para generar 1 mol de nucleótido. Por ello, la reutilización de nucleótidos permite conservar la energía. Ahora bien, si pasamos a ver su patogenia, en ausencia de ADA, la transformación de la desoxiadenosina es más limitada, razón por la cual se observa una acumulación de DADO en orina y plasma. Esta elevación afecta la respuesta inmune de los pacientes debido al incremento anormal de DATP o desoxiadenosina trifosfato e inactivación irreversible de la S-adenosil homocisteína hidrolasa. El exceso de la concentración de DATP inhibe la ribonucleótido reductasa, produciendo un desequilibrio en los niveles de DNTPs, los cuales deberían ser emparejados con una nueva cadena de ADN sintetizada a partir de DATP, lo que tendrá como consecuencia rupturas en el ADN de los linfocitos B. La ribonucleótido reductasa cataliza la reducción de los ribonucleótidos ADP, GDP, CDP y UDP a su correspondiente desoxirribonucleótido trifosfato. Este proceso mantiene las reservas necesarias de DNTP para soportar la replicación del ADN. El desequilibrio de los niveles de DNTP inhibe la síntesis y reparación del ADN en los linfocitos T. Los linfocitos B inmaduros presentes en órganos linfoides como vasos y nódulos linfáticos experimentan maduración dependiente de antígeno. El DATP acumulado en esta estirpe celular produce rupturas en el ADN, provocando la expresión de la poli-ADP ribosa polimerasa, abreviada PADP-RP, y disminución del NAD, lo que da lugar a la apoptosis. Esto sugiere que ADA juega un papel importante en la supervivencia de los linfocitos B durante el proceso de maduración, como también en los linfocitos T. Asimismo, la actividad enzimática defectuosa de los precursores linfoides produce acumulación de DGTP, lo cual se ha demostrado inhibe la división celular. La DADO se une de forma irreversible a la SAHH43, inhibiendo su actividad catalítica. SAHH cataliza la reacción reversible, adenosil homocisteína a adenosina, que cataliza la reacción reversible. Me equivoqué, mis disculpas. La adenosina homocisteína junto con la adenosina más la L-homocisteína, con lo que la inhibición de SAHH resulta en la acumulación de A2-HCI, un potente inhibidor de la metiltransferasa, la cual realiza las transmetilaciones de ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. La inhibición de la MT o metiltransferasa disminuye la transcripción de TCR, CD4 y CD8, la cual ocurre de manera normal en la diferenciación de los timocitos, por ende se ven afectadas los linfocitos T. En otras palabras, ADA actúa como un modulador de la actividad de células óseas. Su deficiencia resulta en un desequilibrio entre RANK-L o PG, lo que produce una disminución en la osteoclastogénesis, insuficiencia de osteoblastos y una capacidad limitada para llevar a cabo la hematopoiesis. A modo de resumen, para que quede más claro, el defecto de esta hormona causa acumulación de metabolitos de adenosina tóxicos, los cuales interfieren en la síntesis de purina, que cumplen funciones esenciales en la replicación del material genético, transcripción genética, síntesis de proteínas y metabolismo celular. Los procesos afectados incluyen alteraciones en la señalización de los receptores de citocinas o moléculas adaptadoras y de señalización intracelular, la señalización por el receptor de células T y B, la recombinación de genes del receptor de células T y las inmunoglobulinas, así como las vías del metabolismo de los nucleótidos. Esta enzima se encuentra en todas las células, por lo que también se producirán efectos neurológicos y metabólicos como sordera, daño hepático y problemas conductuales. En cuanto a su epidemiología, la inmunodeficiencia combinada severa
por déficit de ADA representa el 10 al 15% de todos los casos de estas inmunodeficiencias. Su incidencia anual está estimada en 1 de cada 200.000 o en 1 de cada 1 millón de recién nacidos vivos que la porten. Están afectados tanto hombres como mujeres de igual forma. La mortalidad por este síndrome es del 100% durante los 2 primeros años de vida de no ser intervenido el paciente, por lo que esta condición se considera de emergencia pediátrica. En cuanto a su etiología, está causada por mutaciones del gen ADA 20q1312, como se vio anteriormente, y los signos no inmunológicos están causados por niveles tóxicos de los metabolitos de la purina, que son secundarios al déficit de ADA. En cuanto a la clínica, la principal consecuencia que se tendrá es que esta acumulación causará la apoptosis de las células B, células T y natural killer, causando linfopenia producto de la acumulación de metabolitos tóxicos en órganos primarios y por consiguiente inmunodeficiencia, además de otras manifestaciones clínicas como glándulas del timo no desarrolladas, por lo que el timo presenta aspecto fetal y carece de diferenciación corticomedular y de corpúsculos de Hassall, que se sabe son una potente fuente de citosina TSLP y que in vitro esta dirige la maduración de las células dendríticas y aumenta la capacidad de ellas para convertir timocitos vírgenes en un linaje de células T reguladoras maduras, por lo que se ve afectada la inmunidad innata. También pueden presentar diarreas prolongadas o neumonía provocadas por infecciones o virus, anormalidades en el vaso, ausencia de ganglios linfáticos y amígdalas, infecciones oportunistas persistentes y recurrentes, retraso en el desarrollo, trastornos del movimiento, pérdida auditiva, alteraciones esqueléticas, disfunción hepática. Las células mieloides y eritroides generalmente no se ven afectadas. En cuanto al diagnóstico de esta inmunodeficiencia combinada, es difícil en los recién nacidos debido a que al momento del nacimiento no presentan signos de la enfermedad como le pasó a Karina y durante la evaluación física de rutina pasan como sanos ante el médico que lo examina. Posteriormente inician con infecciones de repetición y fallecen en sus primeros meses o años de vida, tal como el hermano de Karina, a menos que se realice un diagnóstico oportuno y se restablezca la funcionalidad de su sistema inmune. Una historia clínica de infecciones desde los primeros meses de vida por agentes oportunistas, pobre respuesta a los antibióticos, linfopenia y ausencia de tejido linfoide orientan al diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. En ocasiones hay antecedentes familiares de muertes en edades tempranas por procesos infecciosos, como fue el caso de Karina. Se debe realizar una detección sistemática neonatal mediante la prueba del círculo de decisión del receptor de células T, TREC o cribado del recién nacido, que son llevadas a cabo en gran escala en laboratorios centralizados de salud pública que usan sangre proveniente de un pinchazo en el talón que se pone en contacto con un filtro de papel y se deja secar. Los puntos de sangre seca pueden ser manejados por pruebas automatizadas y métodos de seguimiento. Estas pruebas buscan condiciones raras pero serias en todos los infantes, de los cuales la gran mayoría no tendrán la condición. Por lo tanto, los resultados falsos negativos deben mantenerse en un mínimo absoluto. El TREC son moléculas de ADN circulantes formadas dentro de las células T desarrolladas por el timo. Los círculos de ADN del TREC se miden por una técnica llamada reacción de la cadena en polimerasa. Las muestras sanguíneas de los infantes normales tienen un TREC por cada 10 células T, reflejando el alto índice de generación de nuevas células T tempranas en la vida, y los infantes con inmunodeficiencia carecen de TREC. También se realiza antecedentes de infecciones persistentes, recuento de leucocitos, pruebas de estimulación de antígenos y mitógenos. Los mitógenos son estimulantes poderosos para las células T y pueden evaluarse respuestas de los pacientes en cualquier edad sin tener en cuenta el estado del sistema inmune. Se recomienda también realizar una radiografía de tórax para evaluar órganos primarios. El trastorno se diagnostica en pacientes que presenten linfopenia, bajo número o ausencia de linfocitos T, falla de respuestas proliferativas del linfocito al mitógeno. En cuanto al tratamiento, el éxito de la terapia radica en el diagnóstico y la administración del tratamiento oportuno antes de la aparición de infecciones graves, para una adecuada desintoxicación y recuperación del sistema inmune, por lo que para tal propósito se puede emplear trasplante de médula ósea, células autólogas genéticamente modificadas y terapia de reemplazo enzimático. Cuando existe una adecuada histocompatibilidad entre el receptor y donador, establecida a través del estudio de los antígenos del sistema HLA, el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea. Esta terapia ofrece gran supervivencia del receptor, un 95% de los casos,
y una adecuada corrección del sistema inmune, ya que el número de linfocitos y la producción de anticuerpos aumenta. Los niveles de DATP disminuyen, pero se mantienen elevados con respecto al individuo sano. Originalmente la terapia de reemplazo enzimática consistía en transfundir eritrocitos irradiados para generar una reacción inmunológica inducida por linfocitos inmunocompetentes que van a la transfusión y que el receptor no los reconoce ni los destruye, cada 2 o 4 semanas, con lo que mejoraba la función inmunológica y disminuía los niveles de metabolitos tóxicos en eritrocitos. Sin embargo, esto no era suficiente. Además, se sabe que el 20% de los pacientes no responden a este tratamiento. Ante ello, esta inmunodeficiencia combinada severa, se debe evitar el uso de adenina arabidosa, un sustrato de ADA empleado como agente antiviral o en quimioterapia. Evitar el uso de pentostatin, un potente inhibidor de ADA utilizado en el tratamiento de algunas neoplasias linfoides. Su uso puede ser poco efectivo en pacientes que carecen de ADA y puede interferir en el tratamiento con la terapia de reemplazo enzimática. Y la administración de vacunas con agentes vivos, ya que como estos pacientes no presentan un sistema inmune normal, no van a responder como cualquier persona y es peligroso para su vida. Por su atención, muchas gracias.